Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. En esta serie ahondamos en los trabajos presentados en el Boletín Coyuntura Económica número 10, en el que hablamos de la política social en el contexto de la pandemia en México, el cual ya está disponible y como siempre dejaremos el link de descarga gratuita en la descripción de este episodio. No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y en Twitter como Coyuntura Económica YEC y pueden escucharnos en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas y en nuestra cuenta de Spotify, Coyuntura Económica YEC. El día de hoy nos es muy grato recibir a nuestro invitado, que es el doctor Huberto Salgado Nieto. Él es doctor en Economía por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Sector Agroalimentario y Economía Matemática y Modelos Computacionales. Él es autor de diversos artículos, libros y capítulos en libros en los que se abordan temas como los mercados laborales, diversificación sustentable del sector rural, migración y desarrollo económico. Actualmente dirige el Centro de Educación Continua y Proyectos de Vinculación del IEC. Huberto, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Eufemia Basilio. Agradezco el espacio para poder promover la investigación que desarrollamos en nuestro instituto. No, no tienes nada que agradecer, es un gusto recibirte en el podcast y justamente hemos seleccionado algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros lectores en redes sociales con respecto a tu artículo La migración como estrategia de medio de vida y la seguridad alimentaria bajo el contexto de la pandemia en México, que fue en el que colaboraste en el más reciente boletín. Y si te parece bien, pues iniciamos con las preguntas. En primer lugar, en tu artículo señalas que la migración es considerada como una estrategia de medio de vida. ¿Por qué es así? Y nos puedes contar también en qué condiciones ha orillado a la población a tomar como única opción esta estrategia. Muy bien, doctora. Sí, el concepto de medios de vida hace referencia al tipo de actividades que un hogar puede implementar, pues para hacerse llegar de un sustento o de los recursos necesarios para la vida cotidiana. Estas actividades productivas pues se van a definir a partir de lo que se conoce como capitales o activos. Estos nos van a indicar la capacidad que tiene un hogar para desarrollar un cierto tipo de actividad en particular. Estos activos o capitales, por ejemplo, se dividen en 5 tipos, que es el capital humano, el social, financiero, físico y natural. La baja dotación o ausencia de alguno de estos capitales, pues representa, vamos a decirlo así, como una especie de barrera de entrada para que ese hogar pueda implementar algún tipo de actividad productiva, ¿no? Por ejemplo, si nos basamos en un contexto del entorno de los hogares rurales, pues deberíamos de tener en cuenta que si un hogar rural quiere desarrollar actividades, por ejemplo, agrícolas, pues requiere tener acceso a tierras, ¿no? Que ese sería su capital natural. Si no cuenta con tierras, se verían obligados pues, a arrendar tierras y eso incrementaría los costos, ¿no? Para llevar a cabo la producción agrícola y pues eso determina, digamos, en buena medida la capacidad que va a tener este hogar para desarrollar una actividad en particular. Si tenemos esto en cuenta, los hogares van a tener distintas configuraciones de capitales y eso va a determinar qué tipo de actividades van a poder desarrollar hacia una actividad u otra. Estas capacidades que tienen los hogares las desarrollan bajo distintas estrategias. Se pueden definir 3 estrategias básicas. La primera de ellas es la intensificación de actividad productiva, es decir, cuando un hogar logra especializarse en una actividad productiva que le permite conseguir sustento cotidiano y no necesita desarrollar más que una sola actividad. La segunda estrategia tiene que ver con la diversificación productiva y eso se vincula a la necesidad que tiene el hogar de desarrollar más de una actividad productiva para lograr conseguir sus medios de vida. Y la tercera alternativa, que es la alternativa o la estrategia de la migración, ocurre cuando en las condiciones locales, en el contexto de la región de estos hogares, pues no es posible conseguir o garantizar el sustento necesario y entonces pues estos hogares deciden que alguno de sus miembros pues lleve a cabo este proceso de migrar para el posterior envío de remesas. Lo que se ha visto es que algunos hogares vinculan o digamos diversifican la migración con actividades productivas y existen algunos casos donde algunos hogares pues dependen directamente pues de este recurso. Las razones por las cuales, digamos, un hogar se ve orillado a implementar esta estrategia,
pues se relacionan básicamente a que el mercado laboral no genera, por un lado, los empleos necesarios, suficientes y bien remunerados para cubrir las necesidades básicas de estos hogares, o que la dinámica económica no les permite sostener algún emprendimiento productivo. Y además de esto, pues también pues es un indicio de que los programas sociales pues no han logrado cubrir dichas necesidades básicas y por lo tanto, pues estos hogares necesitan garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas y a causa de esto, pues llevan a cabo este proceso de migrar, ¿no? Pues las remesas, cuando se convierten en este principal medio de vida, pues les permite tener acceso a esos satisfactores básicos que se gastan principalmente en ese tipo digamos, de condiciones, alimentación y aspectos de vestir y demás. Pero hay algunos hogares que sí logran realizar algunas actividades o emprendimientos productivos, ¿no? Que eso me gustaría platicarlo más adelante. Y sí, en definitiva, pues son las condiciones, ¿no? Que han llevado justamente, como bien comentas, a que la población tenga distintas formas de hacerse llegar a recursos y justamente la migración es una de esas, ¿no? Como bien nos has dicho, toda esta cuestión de falta de crecimiento, falta de empleo, de algún modo ha vulnerado más a la población y os ha hecho tratar, ¿no? De algún modo de encontrar otro medio de vida, que en definitiva es una de las medidas que sabemos que desde hace años ha ocurrido en nuestro país y creo que con la pandemia esto se aceleró aún más. ¿Cómo crees que afectó la pandemia a la seguridad alimentaria, justamente hablando también dentro de este tipo de medios de vida y hacer recursos para finalmente cumplir con las necesidades básicas? ¿Cómo se vio afectada la seguridad alimentaria con la pandemia y cuáles fueron las consecuencias más importantes para la población? Sí, muy bien. Mira, el concepto de seguridad alimentaria, digamos que se asocia o está vinculado a que la población tenga acceso a una alimentación nutritiva. Digamos que es un concepto que aborda distintas dimensiones, es decir, se considera, por ejemplo, en el caso de la producción de los alimentos, pues que exista la disponibilidad suficiente de alimentos en una región, es decir, que las cosechas no se vean afectadas por plagas, por efectos del cambio climático, es decir, que no se vea reducida la cantidad de alimento que se produce en cierta región y también involucra la parte de la distribución de alimentos, es decir, que puedan llegar a toda, digamos, a toda la población en general, ¿no? Que toda la población se garantice que tenga este acceso. Y la última dimensión de este concepto se vincula con la capacidad que tienen estas poblaciones de poder adquirir esos alimentos, es decir, los ingresos que ellos tienen, ¿no? Las poblaciones que viven en pobreza extrema o pobreza alimentaria, pues bueno, ahí es donde, a pesar de que exista disponibilidad de alimento, a pesar de que los alimentos lleguen a esas regiones, pues estas personas pues no van a poder adquirirlos precisamente por las limitaciones en términos, digamos, de su pobreza extrema o pobreza alimentaria. Teniendo esto en cuenta, los estragos que generó la pandemia por COVID-19 se vinculan, digamos, por un lado, con las medidas de restricción de movilidad, lo que provocaron pues fue que muchas empresas quebraran, se dieran despidos masivos de población y eso afectó directamente a los ingresos pues de los hogares, ¿no? Afortunadamente se dieron programas digamos, de asistencia social por parte del sector público, pero que sin duda este nivel masivo de desempleo que se generó, pues sí afectó en buena medida la capacidad de adquirir los alimentos en buena parte de los hogares mexicanos. Eso fue por un lado, ¿no? Bueno, y además existe evidencia de que durante el periodo, por ejemplo, de 2019 a 2020 sí se dio un incremento de la población desnutrido con falta de alimento por esta situación. Un estudio de la FAO en México señala que la población que vivía bajo esta condición pasó de un 7.1% en 2019 y se incrementó a 12.3% en 2020 como resultado de la pandemia. Por otro lado, en términos de la producción de alimentos, aquí es muy importante resaltar también incluso el papel de la migración y de los trabajadores migrantes. Por el lado de la producción de alimentos, la pandemia por COVID-19 puso, digamos, al mundo a borde de una crisis alimentaria, precisamente porque las cosechas estuvieron a punto de perderse
a causa de las restricciones a la movilidad pues de la población. Otro de los aspectos que también debemos de considerar o tener en cuenta es que como derivado de la pandemia comenzó a surgir una espiral inflacionaria principalmente o inicialmente en los precios de los granos básicos y que eso también pues va a limitar el acceso que tiene la población pues a la alimentación, ¿no? Es decir, su poder de compra pues se ve reducido y vamos a ver estos escenarios de falta de alimentos, de desnutrición en la población a causa de las Mm. consecuencias y los estragos de la pandemia que poco a poco ya la economía ha comenzado a mostrar una recuperación de ese evento. Así es, Huberto, y bueno, como bien comentas, la pandemia vino a trastocar toda la situación que de por sí ya era preocupante y grave respecto a la seguridad alimentaria y toda esta cuestión de la migración, pues fue una de las vías de salida, ¿no? Para hacernos de recursos y también para, como bien dices, cumplir con las necesidades básicas, entre ellas la alimentación, que es primordial. Y ya hablabas hace rato de un poco de las remesas, quisiera que andáramos un poco más en relación a esto. ¿Qué papel juegan las remesas en el cumplimiento de la seguridad alimentaria y crees que son realmente un indicador positivo de la economía en general, de la situación económica? Es una pregunta muy interesante la que me estás planteando en términos del impacto sobre la economía. La abordaré en un segundo punto porque merece desarrollarla como a profundidad. Y respecto al papel que juegan las remesas, pues fue central, ¿no? Incluso durante pues, estos últimos años se han alcanzado pues, topes históricos en el ingreso del envío de remesas a nuestro país y que sin duda para los hogares receptores ha representado una fuente de ingresos que les permite pues satisfacer las necesidades básicas del hogar, o sea, poder tener acceso a una alimentación, poder tener acceso a calzado, vestido, incluso hay algunos estudios por ahí algunos informes que construye el banco BBVA sobre migración y remesas, pues han señalado, por ejemplo, que en el país 6 de cada 10 hogares que reciben remesas, pues viven en un entorno rural o semiurbano, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la magnitud, de la relevancia que este recurso tiene para los hogares rurales de nuestro país y que, pues bueno, en este estudio se señala que el principal gasto que se hace de las remesas es el gasto corriente, o sea, lo inmediato, ¿no? La alimentación y aspectos que permiten desarrollar la vida cotidiana de estos hogares. Y, digamos, menciona que justo durante este periodo se vio un importante, digamos, incremento o concientización, podríamos llamarlo así, hacia la generación de ahorro de estas remesas o la inversión en emprendimientos productivos a la producción de alimentos. De hecho, Juan José Link pues señala ahí en estos informes que cerca de un 15% de estos hogares que recibían remesas pues consiguieron realizar estas inversiones productivas, ¿no? Lo cual es muy relevante. ¿Por qué? Porque en este sentido, digamos, las remesas estarían aportando un impacto muy positivo para la seguridad alimentaria en las regiones donde se ubican estos hogares receptores, precisamente porque por un lado les permite adquirir los alimentos y por el otro lado, al impulsar estos emprendimientos productivos en el sector agropecuario, pues también se incrementa la disponibilidad de alimento en dicha región. La segunda pregunta, que es muy relevante, es, aquí es necesario tener en cuenta que a las remesas se les ha vinculado como un mecanismo de financiamiento para el desarrollo o de impulso para el desarrollo económico. Principalmente las instituciones internacionales han promovido esta imagen. Sin embargo, teniendo en cuenta que se gastan principalmente en el sustento básico, en el gasto corriente del hogar, difícilmente estas han logrado o han permitido que el país supere, por ejemplo, las condiciones de desarrollo y pobreza. Si nosotros vemos los indicadores, pues nuestro país lleva aproximadamente 30 años recibiendo importantes montos o ingresos de remesas y los niveles de desarrollo económico y de pobreza pues prácticamente se han movido muy poco, se han mantenido bastante constantes. Incluso también se habla del efecto que tienen las remesas sobre, digamos, el efecto multiplicador de las remesas, es decir, que contribuyan con el crecimiento económico. Y esto pues tampoco lo hemos visto precisamente porque en estos 30 años, es decir, desde la década de los 80, donde se impone el modelo neoliberal en el país como una
eje de la política económica, lo que se ha observado es que se presentan tasas de crecimiento pues bajas, es decir, no hemos visto tasas del 6-7% como se veían, por ejemplo, en el contexto del milagro mexicano, y esto, o sea, estas bajas tasas de crecimiento se presentan incluso a pesar de los topes históricos de las remesas. No es que tenga yo una visión negativa de las remesas, ni mucho menos, sino que es un factor muy positivo, como señala la doctora Ana María Aragonés, representan una válvula de escape para estos hogares que sin duda, si no recibiesen este recurso, estarían en muy malas condiciones y por lo tanto les permite pues, garantizar por lo menos la satisfacción pues, de los, digamos, derechos básicos de estos hogares. Lo que sí creo es que las remesas tienen más bien un impacto a nivel macroeconómico. Y lo que considero es que en realidad están financiando el modelo exportador maquilador, precisamente porque cuando uno revisa, por ejemplo, la cuenta corriente del país, se puede uno percatar que si retira el peso de las remesas en la cuenta corriente, esta prácticamente se desploma. Y esto se debe precisamente a que la balanza comercial se ha mantenido pues, en un déficit crónico. Por ahí en un año o dos se da un superávit, pero desde la década de los 80 hasta ahora se ha mantenido en un déficit crónico y pues el tipo de importaciones que se realizan es la mayor parte de ello, de estas importaciones, se orientan hacia la importación de bienes intermedios, es decir, de insumos que tienen que ver con esta cadena global de valor a la cual México se ha articulado a través de la industria maquiladora y que esto a su vez lo que nos permite ver es que las remesas han permitido llevar a cabo este financiamiento de las importaciones, es decir, no financia importaciones de bienes de capital, ¿no? Vamos a decirlo así, que permitirían fortalecer las capacidades productivas internas, sino que más bien se han orientado hacia financiar ese tipo de importación de bienes intermedios. Y cuando uno revisa la cantidad o el valor agregado que tiene cada exportación que se envía desde México, lo que se puede observar ahí es que ese valor agregado cada vez tiene una mayor participación en los insumos extranjeros. Pues bueno, al ser una de las principales fuentes de divisas, por supuesto que contribuye con la estabilidad macroeconómica del país, es decir, se ha articulado o se articulan de una manera muy importante, digamos, a los ejes centrales de la política económica neoliberal. Así es, Huberto, como bien lo comentas, pues justamente se han dirigido a eso, ¿no? Se han articulado a la estabilidad y el problema que también refieres de no son un reflejo realmente del crecimiento, ¿no? Finalmente son una válvula de escape que ayudan, y como lo habías comentado al inicio del podcast, a subsanar muchas de las necesidades que están ahí, que no son cumplidas, ya sea porque no hay empleo, porque los programas sociales no se han dirigido correctamente o porque los niveles de pobreza no han disminuido, ¿no? Entonces la gente finalmente tiene que vivir el día a día, comprar alimento, comprar lo básico, tener vivienda y mínimamente sobrevivir, ¿no? El grupo de población vulnerable que se encuentra en esas condiciones que dependen de las remesas que bien dices y que sí juega un papel importante, pero como bien nos has comentado, no son un indicador positivo de la economía como muchas veces lo han querido hacer ver, ¿no? Como que, bueno, se ha roto el récord y entonces estamos muy bien. Creo que no es así y estoy de acuerdo contigo porque finalmente las condiciones han hecho que sea una vía solo de salida, ¿no? Como una forma de hacerse solo de recursos ante la situación actual, como lo es la recesión, como lo es la inflación que empezamos a vivir ya desde agosto pasado y justamente retomando este tema. ¿Cómo fue la dinámica de la inflación y el gasto de los alimentos para los hogares rurales que son receptores de remesas en nuestro país durante la pandemia? Aquí debemos de tener en cuenta que en el contexto rural, la mayor parte de los alimentos que se producen en el país, por ejemplo, desarrollan las unidades productivas de trabajo familiar. Es decir, cerca del 81% de las unidades productivas que tiene el campo mexicano, digamos, están conformadas por esta estructura productiva. La mayor parte de estas unidades de producción familiar que habitan en los entornos rurales pues tienden a llevar a cabo la práctica del autoconsumo. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que se pudo ver es que la composición del gasto, por ejemplo, que presentaron los hogares rurales y los hogares rurales que recibieron remesas,
es que variaban muy poco en términos de, digamos, de los impactos inflacionarios. Es decir, se realizó un análisis con información de 2010 hasta 2020 de la ENIC, es decir, datos bianuales, y lo que se pudo observar es que el porcentaje que los hogares rurales destinaban a la alimentación pues varió muy poco, se mantuvo muy constante ese porcentaje, incluso, ¿no? En 2020, que fue, digamos, el año más, uno de los años donde la pandemia afectó de manera más profunda las condiciones económicas del país. Por otro lado, se contrastó esta dinámica o esta estructura de gasto en los alimentos con los hogares rurales, y ahí sí se puede apreciar un cambio importante, ¿no? Por ejemplo, los gastos que se hacían digamos, en alimentos de 2010 a 2018, pues no representaban digamos, un porcentaje tan elevado respecto al gasto total de los hogares, pero para el 2020 sí se observa, pues, un incremento, digamos, muy marcado en comparación con estos hogares rurales. Y ahí la hipótesis de la investigación, y es algo que se está desarrollando, es una investigación en curso, es que esto se debió principalmente a esta condición del autoconsumo que se presenta en estos hogares rurales. Incluso durante la pandemia se observaba, por ejemplo, que los niveles de pobreza extrema, donde una de las carencias más graves digamos, de la pobreza extrema es la falta de alimentos, y lo que se observó en términos de la pobreza extrema en el entorno rural es que esta se incrementó muy ligeramente, es decir, pasó, digamos, de un 16.2% a un 16.7% entre 2018 y 2020. Cosa opuesta ocurrió, por ejemplo, en el entorno urbano, donde sí se vio un incremento de 2 puntos porcentuales, el incremento de la pobreza extrema, precisamente al pasar de un 4% a un 6.1%, ¿no? Entonces, ahí sí se dio, digamos, este efecto, digamos, asociado al acceso que tuvo la población urbana a los alimentos en términos de la disminución del ingreso que recibían estos hogares, y además como resultado de pues ese incremento en los precios de los alimentos, esa espiral inflacionaria que Mm. comenzaría a desarrollarse más o menos por esas fechas. Sí, y es que, bueno, como bien comentas, la dinámica de la inflación y los gastos de pronto entendemos que son diferenciados, ¿no? Sobre todo en las poblaciones de autoconsumo, que en un primer momento quizá no impactó tanto, pero después en el mediano plazo se han visto de algún modo vulnerados, ¿no? Así como la población en general justamente de esta población que estamos hablando, más bien receptores de remesas que finalmente dependen de estas y dependen el hecho de subsistir, de adquirir alimentos, de ahorrar o pagar la vivienda o pagar servicios. Entonces, la dinámica de pronto también está sujeta a lo que ocurra con la recepción de remesas o lo que esté pasando en Estados Unidos, un poco el panorama, ¿no? Que se pueda vivir en ese momento, a lo cual quisiera que nos hablaras también un poco de eso para cerrar. Finalmente, ¿qué panorama se vislumbra para el presente año para los hogares rurales receptores de remesas? Y de frente también a lo que está ocurriendo con el superpeso, con la inflación y una posible desaceleración económica en Estados Unidos de la que se está empezando a hablar. ¿Qué vislumbras tú de frente a todo esto? Muy bien, sí, de hecho, esta parte digamos, del efecto de la inflación digamos, en el mediano plazo, es algo que estoy, pues, buscando desarrollar ahora. Estoy ahí a la espera de los resultados de la encuesta de la ENIC de 2022, y ya por ahí comenzaron a salir algunos datos de Coneval de pobreza, precisamente porque, digamos, inicialmente, como tú muy bien señalas, no fue un impacto tan relevante para el sector rural, pero al generalizarse la inflación, ya no solamente en los precios de los alimentos, sí efectivamente también juega un papel relevante en el contexto rural. Ahora bien, y es parte del panorama que se espera en este año, ¿no? La inflación en el entorno rural pues va a comer parte del poder adquisitivo de estos hogares que reciben remesas, precisamente porque ya no es una inflación solamente asociada, o sea, principalmente proviene del incremento de los precios de los alimentos, pero ya es una inflación generalizada de otros productos y servicios.
Otro de los impactos que va digamos, a disminuir el poder adquisitivo de los hogares rurales que reciben remesas es pues esta condición del superpeso, ¿no? Que hemos visto que nuestra moneda se ha apreciado o se ha ido apreciando respecto al dólar. Y pues esto también afecta a la capacidad adquisitiva de estos hogares rurales que reciben remesas. Sin embargo, es bastante limitado, ¿no? O sea, tampoco es que se haya dado una apreciación tan marcada, digamos, o tan fuerte como para reducir a la mitad, ¿no? El poder adquisitivo de estos hogares sí se ha visto reducido, pero hasta el momento, mientras no se siga apreciando más la moneda, pues ha sido un impacto bastante controlado. Lo que sí preocupa a todo mundo, ¿no? Porque si Estados Unidos comienza a desacelerarse o entra en crisis, pues el mundo entero también se contagia de esta condición, de este estancamiento en los Estados Unidos y más la economía mexicana que está muy articulada a los procesos económicos en este país. Y bueno, independientemente de eso, a los hogares rurales que reciben remesas, pues les debe de preocupar también bastante, precisamente porque pues, eso implica pues desempleos generalizados en la economía norteamericana y que sin duda pues afectarán a muchos migrantes que pues, residen en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí me gustaría señalar que puede que sea un impacto un tanto acotado, es decir, lo que nos ha dejado la experiencia de las últimas, digamos, grandes crisis económicas en los Estados Unidos, como la crisis financiera de 2008 y ahora la crisis que se generó por la pandemia por COVID-19, lo que nos ha mostrado es que sectores donde laboran los migrantes mexicanos, particularmente los indocumentados, son sectores estratégicos o esenciales para la economía mexicana. Por ejemplo, el sector agroalimentario. El sector agroalimentario se sostiene en buena medida por fuerza de trabajo migrante indocumentada. Tienen un papel muy relevante en este mercado laboral y pues digamos esto no es un impacto menor precisamente porque los Estados Unidos son la principal economía exportadora de alimentos a nivel mundial, es decir, pues nuestros migrantes se logran insertar en estas actividades esenciales para estas economías y si bien se dan despidos y pérdida de empleo para los migrantes, digamos, esta condición de trabajar en esos sectores esenciales para la economía norteamericana pues mitigan un poco ese efecto del desempleo entre las poblaciones migrantes. Tal es el caso, por ejemplo, cuando vemos la cantidad de mexicanos que residen en los Estados Unidos. Por ejemplo, el tope máximo al que se ha llegado fue en 2007, un registro de 12.8 millones de mexicanos, es decir, considerando tanto migrantes que cuentan con documentos como aquellos que no cuentan con los documentos, es decir, los indocumentados, o sea, el total de mexicanos que residen allá alcanzó la cifra de 12.8 millones. Tras la crisis de 2008, tras la pandemia, lo que se observa es que se dio una reducción de cerca de un 1.4 millones de mexicanos que han regresado al país, es decir, todavía en los Estados Unidos residen 11.4 millones de migrantes, o sea, sí se ha dado un efecto importante de un flujo importante de retorno, pero no ha sido un retorno masivo. Entonces, y ese efecto del retorno masivo no se presenta precisamente porque laboran en dichos sectores estratégicos. Y bueno, Huberto, antes de cerrar, te agradecemos mucho que hayas estado en este podcast, pero nos gustaría que nos comentaras, que le dijeras a nuestra audiencia en dónde podemos encontrar toda la información del Centro de Educación Continua y proyectos de vinculación del IEC, y que nos cuentes un poco de los cursos y diplomados que ofrecen en el departamento y también, bueno, de las becas que tienen disponibles en este momento. Sí, por supuesto, pues nos pueden ubicar en la página del Instituto de Investigaciones Económicas, ahí pueden ver una pestañita que dice Educación Continua y ahí pueden observar digamos, nuestro catálogo de cursos que estamos ofreciendo. Digamos, son cursos que tienen enfoques muy diversos, que abordan metodologías para el análisis de datos, ¿no? Hemos ofrecido cursos, pues, por ejemplo, de econometría básica, digamos, hasta temas intermedios avanzados, ¿no? También hemos estado ya impulsando cursos de técnicas de ciencia de datos y machine learning, técnicas de análisis de datos complejos.
En fin, hemos estado impulsando una serie de herramientas que permiten llevar a cabo pues, el estudio de todos estos fenómenos económicos y también los fenómenos sociales a partir de todos estos métodos y técnicas de análisis de la información. Y pues bueno, afortunadamente el Instituto de Investigaciones Económicas, como está, digamos, el interés es difundir todo este conocimiento que tienen nuestros investigadores, nos está apoyando otorgando becas del 40 y del 50%, ¿no? Es decir, a la comunidad UNAM se les brinda la beca del 50%, a la comunidad externa del 40%, y pues los esperamos, anímense a darle una visita a la página, seguro que encuentran un curso que les parezca muy relevante. Pues muchas gracias, Huberto, así lo haremos y gracias también por ayudarnos a atender las dudas de nuestros lectores. Me dio mucho gusto poder conversar contigo y creo que hemos ampliado la información presentada en nuestro boletín número 10. Muchas gracias, Huberto. No, al contrario, te agradezco a ti el espacio. Te lo agradecemos mucho y bueno, a todos nuestros escuchas los invitamos a que nos dejen sus preguntas en redes sociales y con gusto buscaremos que los autores puedan atenderlas en nuestras siguientes emisiones. Les recuerdo también que en la descripción de este episodio encontrarán el link a la descarga gratuita del boletín Coyuntura Económica y no olviden seguirnos como Coyuntura Económica YEC en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Gracias a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de coyuntura económica. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales. Relaciones Públicas y Community Manager Sara del Carmen Arteaga Telles. Producción y postproducción Toscano Producciones. Asistente de producción Sofía Camacho Hernández. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.